¿Tienes facturas por cobrar? Con Factor Imprestamí para adelante el pago de tus facturas. Obtén hasta el 99% de financiamiento de manera inmediata. Simula tu adelanto aquí. Parte de la bancada que acompañó en la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski cuando el vicepresidente era Martín Vizcarra. Sabemos que entre tanto hubo un distanciamiento con él, pero queremos conocer su opinión sobre lo que se ha visto hasta ahora y sobre todo esta afirmación, que es el tema principal de Vizcarra, considerarse un perseguido político. Eso lo hemos escuchado ya en la boca de muchos otros, es decir, de prácticamente todas las personalidades políticas que se han visto implicados en un tema judicial. Muy buenas noches, Juan Ceput. Muy buenas noches, Fernando. Un placer estar acá. Bueno, definitivamente lo de perseguido político es un estándar en todos aquellos que no tienen otro tipo de argumento cuando se ponen sobre la mesa y sobre todo en un espacio judicial el tema de las pruebas contundentes. No solamente eso ha dicho Martín Vizcarra el día de hoy, también ha asegurado públicamente que él se ve libre, sin una prisión preventiva, seguramente negando lo que es una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Que para que se ejecute una prisión preventiva tienen que haber dos premisas válidas, ¿no? La primera, la carga de la prueba, contundente, efectiva, sólida, que permita ingresar ya a otra etapa sobre ya no indicios, ¿no?, sino corroboración de hechos, cruce de información, declaraciones, y eso lo hay. Por ejemplo, el testimonio de José Manuel Hernández, que calza... Que fue ministro también de PPK, que fue ministro y gran era amigo, colaborador de él en Moquegua cuando claro, Vizcarra fue gobernador regional, creo. El supervisor de las obras, gran amigo, y que él, junto con otras personas, cuenta el detalle de la famosa conferencia anual de ejecutivos, donde él pide tener contacto con los empresarios brasileños para de esa manera solicitar una coima, y luego se establecen otro tipo de diálogos, como aquel que tiene que ver con que, a pesar que la UNOPS le había ya, o Naciones Unidas, para hablar en términos coloquiales, le había concedido la licitación a un proveedor, decía: yo de todas maneras soy el que decidió al final y me tienen que dar algo. Entonces, hay una serie de hechos, de testimonios, de cruce de información, inclusive de rastro del dinero, que señalan directamente a Martín Vizcarra. Y el otro elemento, que para mí es importante, que es más político en todo caso, pero es un elemento importante, es la persistencia, falsa persistencia, diría yo, en buscar protección política a partir de una campaña en la cual él no puede participar, una campaña electoral. Él está viajando por una serie de lugares buscando adeptos, engañando impunemente a la población con una posibilidad que no se puede dar, pues él está suspendido por el Parlamento. Dejemos de lado los aspectos judiciales. A través de un juicio político él ha sido inhabilitado durante 5 años en una primera oportunidad y luego por 10. Entonces él no puede ser candidato en estas elecciones del 2021, pero sin embargo está en un proselitismo activo, en campaña, generando las condiciones para que la gente diga: me quieren sacar de carrera a un candidato que podría estar liderando las encuestas. Eso no es así. Pero por otro lado, cuando uno analiza la geografía de la campaña, como le llamamos los campañeros, ¿no?, pues yo participé en muchas campañas políticas nacionales. Desde Toledo, del año 2001, ¿no? Sí, efectivamente, del 2000. También del 2000, claro, la del 2000 contra Alberto Fujimori. Estrictamente en lo que se refiere a campañas presidenciales. ¿Y qué es lo que uno hace en esta geografía? Uno va buscando los lugares en los cuales hay mayores posibilidades de obtener votos, pero el señor hace campaña en lugares de frontera, que es el argumento del fiscal. Él tranquilamente en una de esas campañas puede salir del país sin mayor problema, ¿no? Entonces hay ahí un indicio, una sospecha que obviamente tiene que evaluar el juez, ¿no? Quisiera saber cuándo ustedes en PPK, en el partido que se creó para respaldar la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski, comenzaron a tener dudas sobre la integridad del señor Vizcarra, que fue elegido como vicepresidente, recordémoslo, pero que ejerció como ministro también durante la fase inicial del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Transportes y comunicaciones, precisamente. Mira, no voy a mencionar a los testigos, pero si me están viendo tu sintonizado programa van a saber que esto se puede corroborar. Desde antes que el señor asuma la presidencia como consecuencia de la renuncia
del presidente Pedro Pablo Kuczynski. En marzo del año 18, ¿no? En marzo, efectivamente, ya había evidencia y se la había dado yo a conocer al propio presidente Pedro Pablo Kuczynski de la forma como Martín Vizcarra estaba haciendo tratativas con el fujimorismo y con la bancada de Alianza para el Progreso. No olvidemos un detalle importantísimo. Quien hace lobby por Martín Vizcarra en el Parlamento es el que luego es su premier, César Villanueva, que también es un gran amigo de él. Lamentablemente y César que también está imputado, ¿no? también está imputado. Yo siento un especial aprecio, pues lo conozco a César más allá del delito o errores que puede haber cometido, pero lo que voy a señalar a continuación no es un juzgamiento de su persona, sino hechos estrictamente políticos. La persona que lideró esta situación fue Martín Vizcarra, y en la oportunidad, cuando en el 2017 se da la primera posibilidad de vacancia, los amigos del fujimorismo me dicen lo siguiente, ¿no? Tú estás pidiendo la renuncia de Martín Vizcarra y de Mercedes Arauz para que de esa manera el fujimorismo tenga que asumir la presidencia, ¿no? Si es que se vacara Si es que al se presidente vacara. Kuczynski, que los vicepresidentes renuncien también. Y gente del fujimorismo me dice, tú estás planteando eso y sin embargo Martín Vizcarra coordina con nosotros. Él no va a renunciar, Juan. Él está coordinando con nosotros. Entonces, hay una circunstancia que de antemano había una premeditación de parte de Vizcarra para poder traicionar a Pedro Pablo Kuczynski. Yo creo que la palabra exacta es una traición. O sea, se dieron cuenta de eso cuando ya estaba por caer Pedro Pablo Kuczynski. Claro, y era algo que no quedaba en manos nuestras en reserva, se lo comentábamos a Pedro Pablo. Y entre tanto se ha incorporado a nuestra mesa Gilbert Violeta, que jugó un rol clave justamente en la dirección de PPK, Peruanos por el Cambio, pero recordemos que coincide con el acróstico del nombre de Pedro Pablo Kuczynski, y indudablemente fue una mala elección. ¿Por qué no se podía saber en ese momento que el señor Vizcarra tenía zonas de sombra durante su gobierno de Moquegua, que había tenido lugar varios años antes de la campaña del año 16? Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches, Gilbert Violeta. Un placer estar aquí. Bueno, todo esto es ya casi parte de una historia. Se han escrito varios libros, ¿no? Además de varias vertientes políticas. Pero hay mucha gente que, entre tanto, desde los años que han pasado, está incorporándose y quiere comprender la trascendencia de este acto. Y se pregunta, ¿cómo? Sí, ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que, o lo que pasa en el Perú, es que, digamos, los procesos judiciales, mientras que no tengan sentencia, son de difícil registro y de difícil publicidad. Sobre todo porque Martín provenía de una región como Moquegua. Ya se sabían por ahí que habían habido algunas denuncias, pero él las había librado. O sea, este proceso en específico, que hoy día lo podría llevar a una prisión preventiva, ¿no?, de 6 meses, en realidad había sido archivado en una primera instancia en Moquegua. O sea, no parecía haber mayor elemento. Toda esta situación despierta cuando el señor, como bien mencionó Juan hace un instante, cuando el señor José Manuel Hernández, que era un amigo entrañable de Martín, paisano y colaborador, colaborador con quien había trabajado desde la década del 80, revela unos chats en la que negociaban la entrega de estas dádivas, coimas, ¿no?, a favor de Vizcarra, ya siendo Vizcarra presidente. Y no es sino hasta ese momento que se revive este caso. Este caso estaba, digamos, durmiendo el sueño de los justos, no tenía mayor elemento. Este caso lo lleva a Vizcarra a ponerlo nuevamente en la palestra con las declaraciones, la confesión de José Manuel Hernández, las colaboraciones eficaces que se producen en ese contexto, no solo de José Manuel Hernández, sino también de quienes le habrían dado la plata, es decir, los constructores. Y da lugar además... Obrainsa en un caso y en el otro, ambas del Club, Obrainsa, Club de la Construcción. Club de la Construcción. Sí. Y además otra cosa, y es esto lo que genera la vacancia de Martín Vizcarra. O sea, el escándalo político por un lado, pero por otro lado, las manifiestas pruebas que se ponen en ese momento a conocimiento público. Entonces, era tal la carga, era tal la evidencia que existía que el Congreso no tuvo otra opción más que vacarlo.
¿no? Ese es el contexto en realidad en el que ocurre y ese es el motivo por el cual no se conoció antes estos actos, digamos, de corrupción, ¿no? De aparente corrupción. Bueno, tenemos que asumir un tema. Somos el único país del mundo que tendría 4 presidentes encarcelados, quizá en la misma... Lo cual es fatal, ¿no? Y en la misma prisión. Es una imagen lamentable, aunque algunos se sorprenden de que haya una justicia rigurosa e independiente, ¿no? Pero yo quisiera comprender, explicar a los peruanos y a los no peruanos por qué hemos llegado a eso. ¿Qué falla en nuestro sistema de control, en nuestra institucionalidad y nuestra ética pública para que tengamos esta situación vergonzosa? 2 presidentes condenados y 2 que están siendo sometidos a juicio oral bajo este régimen de prisión preventiva. Hay una situación más grave. Todos los presidentes elegidos con la Constitución del 93 han estado en problemas con la justicia. Todos, sin excepción, empezando con Fujimori. Eso nos debe llevar a revisar el formato político. Menos Paniagua y elegidos, okay. Elegidos, o sea, que surgen del voto popular. Ni Paniagua, ni Francisco Sagasti, ni Manuel Merino tienen procesos, ¿no? Pero son personas que viven como que surgen como consecuencia de la sucesión presidencial o de problemas políticos, vacancias. En el caso de todos los elegidos, si pensamos en cualquiera de ellos, han tenido problemas con la justicia. Yo creo que hay una situación que tiene que ver con la ausencia de un sistema de partidos como tal. La figura del caudillismo en el siglo pasado y de los dueños de partido en la actualidad demuestra, pues, sin lugar a equivocarse, que se han dejado de lado lo que es la verdadera amalgama de un partido, que es el programa y la ideología. Eso es lo que dificulta, por ejemplo, que en esos momentos hayan alianzas firmes. E inclusive nosotros estamos contribuyendo a que esta situación se perenice desde el momento que aceptamos que se vea como normal la figura, por ejemplo, del dueño de partido. Ya no se llama el líder partidario, sino el dueño del partido. Y luego, cuando uno ve que un político en el Parlamento pasa de un lugar a otro, hablo específicamente del Congreso, se habla de fichajes, cuando antes lo llamamos como transfugismo, y era una situación vergonzosa. Hoy día se ve como una hazaña que un personaje puede estar en 4, 5, 6 bancadas y no se le tilda de tránsfuga. Los hay. ¿No? Entonces, hemos debilitado el concepto de lo que significa la sanción política desde la ciudadanía, porque estamos relativizando una serie de taras, entre otras cosas. Ahora, perdóname, hay un debilitamiento institucional, digamos, desde un punto de vista constitucional también, que a mí me parece que esto es muy claro. Digamos, cada vez tenemos presidentes de la República con mayor debilidad y cada vez tenemos congresos que tienen la capacidad de poder arrinconar a los presidentes de la República y ponerle, digamos, la figura de la vacancia sobre la mesa y fácilmente poder sacar a los presidentes. Entonces, lo otro que se tendría que pensar es en una reforma que permita fortalecer el sistema institucional en sí mismo, logrando un mejor equilibrio de poderes parlamento ejecutivo, para evitar de que cambiemos presidente, pues como quien cambia a cualquier funcionario de menor jerarquía, ¿no? Estamos en un régimen parlamentario. Es un régimen cuasi parlamentario. ¿Sí? Es consecuencia del híbrido, ¿no? Ahora, respecto de lo judicial, a mí hay una cosa que me sorprende, que muchos abogados penalistas, usted es abogado también, creo que no es penalista, sin embargo, se quejan de que la justicia peruana es muy carcelera, que no es garantista, y que por eso han tenido tendencia a imponer prisiones preventivas a gente que después tuvo que liberar. Es el caso de Antumala y de Keiko Fujimori, sin ir más lejos, pero también muchas otras personalidades. Pero en este caso, nadie considera que es una actitud carcelera. En el caso de Vizcarra, quiere decir usted. Sí. Mire, yo le voy a decir una cosa, Fernando. Yo en general soy más abogado de defensa que abogado de acusación. O sea, yo no funcionaría como fiscal, digamos, ¿no? Y en general a mí me parece que las prisiones preventivas en el Perú son un exceso. Cuando das a alguien 36 meses de prisión preventiva, no es el caso de Vizcarra. Sin ser condenado, ¿no? Sin que exista de por medio una sentencia, me parece que lo que está ocurriendo es una sentencia adelantada, ¿no? Y estás generando una situación de limitación de libertad que nunca se la vas a poder revertir por más indemnización que haya de por medio. Porque tú puedes decir, bueno, me limitaron 36 meses, me mandaron 36 meses a la cárcel y luego me declararon inocente. Yo demando al Estado peruano para que me indemnice por 1, 2, 10, 20 millones de soles o lo que fuese, pero nunca el dinero va a suplir o suplantar la libertad que te han cortado.
Entonces, y sobre esto hay un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No pueden haber prisiones preventivas de 36 meses. Esto tiene que ser mejor regulado. Y el Poder Judicial esto tiene que ver con otra reforma, que tampoco los procesos deben demorar tanto, porque lo que está pasando con el señor Vizcarra es que es la consecuencia de que, siendo un proceso simple, sencillo en términos prácticos, un acusado, todos los involucrados, todos los implicados se han acogido a colaboración eficaz, todos han entregado las pruebas por las que han participado en el delito y todos incriminan al señor Vizcarra y resulta que no hay una sentencia. Bueno, ahí la explicación que dan algunos operadores del sistema judicial es: no hay presupuesto. Y el juez Alcócer, que está viendo esto, está viendo al mismo tiempo otras cosas. No se le concedió poder hacer varias audiencias por semana para que se acelere el proceso, porque es malo para el país que vivamos distraídos por un tema judicial que tiene repercusiones políticas. Pero eso es porque aparentemente, según repito, han dicho acá el día de ayer el abogado Julio Rodríguez, no hay presupuesto para contratar no, pero jueces. mira, antes el Perú no ha tenido tanto presupuesto antes y sin embargo los procesos marchan a mayor velocidad cuando hay una actitud positiva de los jueces. Pero Acá, si este juez tiene que ver este caso que es grave y al mismo tiempo 3 o 4 otros, no puede tener más audiencias por semana. Pero de todas maneras, o sea, yo creo que él podría tener una actitud más proactiva en este caso, ¿no? Y darle cierta prioridad a algo que tiene que ver con lo que significa el juzgamiento de un presidente de la República o un expresidente de la República, más aún cuando hay de por medio una serie de pruebas contundentes. Tanto más que está programada la audiencia para las 6:30, son las 7:30 casi y no comienza todavía. Bueno, no se nos han dado explicaciones. Bueno, porque hay una serie a mí me parece que es cosas terribles. Hablando del presupuesto, a inicios del año 2000 el presupuesto general de la República era 38.000 millones de soles. Hoy bordea los 150.000 millones de soles. Y la burocracia pública ha crecido 3, 4, 5 veces más. O sea, digamos, de que hay un presupuesto bastante mayor del que existía 15 años atrás, pero sustancialmente. Creo que es legítimo decir que siempre va a faltar recursos, ¿no? Siempre va a faltar recursos. Pero creo que no basta ese argumento para no hacer las cosas como se deben. Y creo que en materia de justicia, una justicia que tarda no es justicia, como dice el dicho. Creo que particularmente cuando se trata de discutir la libertad de los ciudadanos, creo que debería ser un proceso mucho más rápido para evitar de que esto ocurra. Ustedes que son campañeros, de acuerdo a la expresión que ha usado Juan Cheput, quisiera que me contesten qué impacto tiene este juicio y otros que hemos presenciado recientemente, el evento Humala, sobre la campaña electoral. Porque lo que los ciudadanos esperan de una campaña es saber quién tiene propuestas y quiénes de los que están postulándose a los cargos tienen una trayectoria que dé garantías de integridad y de honestidad. Y eso no hay. Porque estamos discutiendo sobre la señora fiscal de la Nación, sobre la pretendida fiscal de la Nación y sobre los juicios, como si todo el espacio público pudiera ser concentrado con las irregularidades, los disfuncionamientos y los delitos que hay. Sabemos que abundan, pero ¿nos distrae de lo político o no? O de la agenda. Ajá. Así de es. la agenda. O Así sea, es. no existe en estos momentos una agenda programática de discusión sobre grandes temas, ¿no? Estamos abocados a una serie de juicios y en el caso específico de qué podría pasar con la salida, bueno, evidente de Martín Vizcarra y de Antauro Humala, yo creo que en esos momentos no se podría decir que hay endose en el voto. No se ha hecho ni una matriz de transferencia en lo que vendría a ser esos votos, o sea, para hablar en materia técnica y política, y por lo tanto no creo que haya un trasvase a un candidato en particular. Pero lo fundamental es que son dos personas que han crecido sobre la base del desarrollo personal en términos políticos, ¿no? O sea, todo ha girado en torno a ellos. Y cuando Martín Vizcarra dice que mi hermano es el que va a postular, se equivoca de plano si cree que el hermano va a tener el mismo nivel de aceptación o que todo va a pasar como un Pero trasvase cuidado con efectivo. el victimismo, con el mensaje a eso de iba acuerdo yo. al cual Sí, que es el que... Si queremos poner además, hay muchos ejemplos en la historia, en campañas políticas, pero una muy reciente, ¿no? Donald Trump, que no existía casi en el proceso electoral, hasta que fue objeto de juicios. fue acusado, Y lo de llevan condenas, a un juicio, y de lo condenas. condenan, ¿no?
Y luego resulta que eso le permitió ganar todas las cámaras, ¿no? Victimizarse Sí, estamos jugando y terminar con No, pero no como puede presidente. postular Martín Vizcarra. Esa es otra situación. Es una situación. Esa es otra claro, situación. en el caso Ya de han Martín habido Vizcarra, casos en que un inhabilitado por el Congreso ha sido habilitado por la Corte Interamericana. Pero, Bueno, lo sabe mejor que es yo. a lo que está El año apostando él, 2001. ¿no? Es a lo que está pero no le da apostando tampoco el Martín tiempo. Vizcarra. Además, este proceso específico, el que hoy día se conoce, digamos, en instancia preliminar, tiene que terminar en agosto, septiembre, octubre, ¿no? Debería. Más aún si es que va a existir, o eventualmente exista o no, una Pero prisión habrá preventiva. otros, el de Pedro Debería Pablo terminar. Kuczynski, el de Y con- Susana Villarán. Vamos a estar acompañados por problemas. Claro, pero el candidato en este caso es, digamos, Bueno. Vizcarra, y Vizcarra, coincido con Juan, no puede postular porque tiene 3 inhabilitaciones del Congreso y luego una sentencia que ya sería pues la Bueno, carta final, ¿no? Muchas gracias por su presencia, un ingeniero y un abogado, aunque también el señor Seputes ha hecho estudios de ciencia política, y hay que recordar que ustedes contribuyeron a crear una organización que tenía una agenda, porque la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski, haya gustado o no, gustó a la mayoría, tenía una agenda que lamentablemente se vio impedida de ser llevada a cabo, primero por la oposición que hubo, sobre todo del grupo que tenía la mayoría absoluta en el Congreso, que era Fuerza Popular, y después por su vacancia, naturalmente. Muchas gracias por su Buenas presencia noches. y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y para mantener nuestra agenda, a pesar de que la audiencia toma retraso, vamos a hablar de economía, porque si no hablamos de eso, no estamos tocando la